Imagina a un chico de Nueva York, criado tras bambalinas en películas underground, con un padre que mezclaba genialidad con un toque de locura y una madre que brillaba en las pantallas alternativas. Ahora, imagina a ese mismo chico convirtiéndose en una de las mayores estrellas de Hollywood, pero no sin antes descender al infierno, donde las drogas, las cárceles y los titulares escandalosos casi apagaron su brillo. Esa es la historia de Robert Downey Jr., un hombre que transformó cada cicatriz en un escalón hacia la gloria, desde el fondo del pozo hasta el papel de Tony Stark, el corazón del universo cinematográfico de Marvel. Y, caramba, qué viaje. Esto no es solo otra historia de superación, es una montaña rusa emocional que combina talento crudo, controversias que conmocionaron al mundo y una redención que te hace querer levantarte y aplaudir. Así que, agarra las palomitas, tírate en el sofá y ven con nosotros a descubrir cómo este tipo se convirtió en el héroe más querido del planeta. ¿Por qué necesitas conocer esta historia? Porque es sobre ser humano, equivocarse feo, pero nunca rendirse. Es sobre reír, llorar y sorprenderte con un hombre que transformó sus errores en arte. Y, mira, si te gustan las historias que tocan el corazón y te hacen reflexionar sobre tus propias luchas, entonces estás en el lugar correcto. ¿Quieres sumergirte de lleno en esto con nosotros? Entonces suscríbete al canal. Aquí es donde desglosamos historias como la de Downey, con todos los detalles jugosos, los giros épicos y las lecciones que perduran. Haz clic en ese botón de suscripción, activa la campanita y ven a formar parte de esta comunidad que ama desenterrar las historias más increíbles de Hollywood. Porque, en serio, la jornada de Downey es solo el comienzo, hay mucho más por venir, y no querrás perdértelo. La historia de Robert Downey Jr. comienza el 4 de abril de 1965, en Manhattan, Nueva York, en un entorno donde el arte y el caos iban de la mano. Hijo de Robert Downey Sr., un cineasta independiente conocido por su enfoque experimental, y Elsie Downey, una actriz que protagonizaba las películas de su esposo. El joven Robert fue arrojado al mundo del cine antes incluso de aprender a escribir su nombre. Su debut en la pantalla, a los 5 años, en la película Pound 1970, dirigida por su padre, no fue solo un hito precoz, sino también un presagio de una vida marcada por extremos. Un talento prodigioso y una relación peligrosa con el lado oscuro de la fama. La infancia de Downey no fue común. Mientras otros niños jugaban en parques, él acompañaba a su padre en sets de filmación, viajando entre Nueva York, París y Londres, absorbiendo el mundo bohemio del cine independiente. Pero había un costo. A los 6 años, incentivado por su propio padre, Downey probó marihuana, un momento que más tarde describiría como el inicio de una relación tortuosa con las drogas. Era como si mi padre quisiera mostrarme el mundo a través de sus lentes, pero esas lentes estaban empañadas, dijo Downey en una entrevista a Vanity Fair en 2008. El divorcio de sus padres, en 1977, cuando Downey tenía solo 11 años, profundizó el caos. Se quedó con su madre en Nueva York, pero la inestabilidad emocional y financiera de la familia lo marcó profundamente. A los 17 años, abandonó la escuela secundaria en Santa Mónica, California, y regresó a Nueva York, decidido a convertirse en actor. Trabajó como mesero, vendedor en tiendas de zapatos y performer en bares del Soho, mientras buscaba papeles pequeños. Su energía incansable y carisma natural comenzaron a abrir puertas, pero el peso de su crianza desestructurada lo seguía como una sombra. Él mismo admitió, años después, que nunca aprendía a ser niño de verdad. En los años 80, Downey comenzó a destacar con papeles en películas adolescentes como Tough Turf 1985 y Weird Science 1985, asociándose al llamado Brat Pack. Un grupo de jóvenes actores que definió la cultura pop de la década. Pero fue en Less Than Zero 1987, donde interpretó a un joven adicto a la cocaína, que su talento explotó. El papel, irónicamente, reflejaba su vida real. Downey ya luchaba contra la adicción, y las filmaciones fueron un descenso perturbador a su propia oscuridad. Los críticos elogiaron su actuación cruda, pero amigos cercanos relataban que estaba viviendo el personaje fuera de la pantalla. La película marcó el inicio de su ascenso, pero también sembró las semillas de una caída inminente.
La relación con su padre, que mezclaba admiración y trauma, fue uno de los desencadenantes emocionales más poderosos de su juventud. Downey Sr. no era solo un mentor creativo, sino también una figura que normalizaba el uso de sustancias. Mi padre pensaba que era una forma de liberarme, de conectarme con él, reveló Downey en Sr., un documental de 2022 sobre su padre. Esa conexión, sin embargo, tuvo un costo, la dependencia química que lo acompañaría durante décadas. Mientras el joven Downey intentaba consolidarse en Hollywood, también navegaba por relaciones intensas. Su relación con Sarah Jessica Parker, iniciada en 1984, fue uno de los primeros capítulos de su vida amorosa pública. Ambos, actores en ascenso, vivieron un romance de 7 años, pero la adicción de Downey destruyó la relación. Parker, en una entrevista a The Hollywood Reporter en 2016, recordó, quería ayudarlo, pero no podía competir con las drogas. El fin del noviazgo, en 1991, fue un golpe emocional, pero también un reflejo de su incapacidad para estabilizarse. Esta fase inicial de la vida de Downey es un estudio de contrastes, un talento innegable luchando contra demonios internos, un joven carismático atrapado en un ciclo de autodestrucción. El espectador no puede evitar preguntarse, ¿cómo alguien tan prometedor pudo estar tan cerca del abismo? La respuesta está en los años siguientes, cuando el infierno personal de Downey se volvió público y casi lo destruyó por completo. Los años 90 fueron una montaña rusa para Robert Downey Jr., con picos de aclamación y valles de desesperación. Su nominación al Oscar por Chaplin 1992, donde interpretó al legendario Charlie Chaplin, fue un hito. A los 27 años, Downey entregó una actuación que mezclaba vulnerabilidad, humor y genialidad, ganando un BAFTA y el respeto de la industria. Pero, detrás de escena, su vida se desmoronaba. La adicción a la cocaína, heroína y alcohol se intensificaba, alimentada por una combinación de presión profesional, traumas de infancia y una predisposición genética a la dependencia. Como él mismo admitió en una entrevista a Oprah Winfrey en 2004. Entre 1996 y 2001, Downey se convirtió en noticia no por sus papeles, sino por sus arrestos. En 1996, fue detenido por posesión de drogas y un arma de fuego descargada en su auto. Meses después, invadió la casa de un vecino en Malibú, bajo los efectos de sustancias, y fue encontrado durmiendo en la cama de un extraño. La imagen de una estrella de Hollywood descalza, vagando por calles infestadas de ratas, suplicando no ser arrestada, conmocionó al público. Por favor, no hagan esto, van a arruinar mi vida, habría dicho a los policías, según El País. Su esposa, Deborah Falconer, con quien se casó en 1992 y tuvo un hijo, Indio, en 1993, lo dejó en 2001, incapaz de lidiar con sus recaídas constantes. En 1999, tras fallar en pruebas de drogas exigidas por la justicia, Downey fue condenado a 3 años de prisión en el Centro de Tratamiento de Abuso de Sustancias de California, en Corcoran. Cumplió 15 meses, un periodo que describió como la peor pesadilla que he vivido. En la cárcel, enfrentó la brutal realidad de su situación, perdió su casa en Malibú, su carrera estaba en ruinas y Hollywood lo veía como un riesgo. Su despido de la serie A la IMCBAL, donde brillaba como Larry Paul y ganó un Globo de Oro, fue el golpe final. Me importaba poco si volvería a actuar, admitió a El País. Los momentos más oscuros de Downey son un recordatorio visceral de cómo la adicción puede devastar incluso a los más talentosos. Pero había algo en su resiliencia, una chispa que se negaba a apagarse. En 2003, durante una parada en un Burger King en la Pacific Coast Highway, Downey tomó una decisión que cambiaría su vida, arrojó todas sus drogas al mar, sabía que, si continuaba, no habría más yo. Reveló en una entrevista a Rolling Stone. Ese acto de desesperación marcó el inicio de su redención, pero el camino de regreso sería arduo. El impacto emocional de estas revelaciones es innegable. ¿Cómo un hombre que lo tenía todo, talento, carisma, oportunidades, llegó tan cerca de perderlo todo? La respuesta está en su lucha interna, pero también en la soledad de quien enfrenta la adicción sin una red de apoyo. Downey estaba en el fondo del pozo, pero su historia estaba lejos de terminar.
El espectador se ve llevado a reflexionar, ¿qué lo impulsó a seguir adelante? La respuesta comienza a formarse en los próximos capítulos, cuando Downey encuentra aliados inesperados y oportunidades que lo colocarían nuevamente en el centro del escenario. El año 2003 marcó un punto de inflexión para Robert Downey Jr. Tras años de rehabilitación y recaídas, finalmente abrazó la sobriedad, ayudado por la práctica de Wing Chun, un arte marcial chino que trajo disciplina y equilibrio a su vida. Pero reconquistar Hollywood no sería fácil. La industria lo veía como un riesgo, y los papeles importantes eran escasos. Fue entonces cuando amigos como Mel Gibson, que financió un seguro para que Downey actuara en The Singing Detective 2003, y Jon Favreau, que luchó para escalarlo en Iron Man 2008, se convirtieron en piezas clave en su redención. La elección de Downey para interpretar a Tony Stark en Iron Man fue un parteaguas. Marvel inicialmente resistió, prefiriendo nombres como Tom Cruise, debido al pasado inestable de Downey. Pero Favreau vio en él el carisma y la complejidad que el papel requería. Tony Stark es un genio arrogante con un lado oscuro, y nadie podría darle vida como Robert, dijo Favreau en una entrevista a Variety. Downey se preparó obsesivamente, sumergiéndose en la psicología del personaje e improvisando líneas que se volverían icónicas. La película, estrenada en 2008, recaudó $585 millones y lanzó el universo cinematográfico de Marvel MCU. Downey no solo revivió su carrera, sino que se convirtió en el rostro de una franquicia multimillonaria. El éxito de Iron Man fue seguido por Tropic Thunder 2008, donde Downey interpretó a un actor australiano que oscurece su piel para interpretar a un soldado negro, una actuación satírica que generó controversias. Pero también una nominación al Oscar como mejor actor de reparto. Su habilidad para reírse de sí mismo y de Hollywood conquistó a críticos y público. En el mismo año, protagonizó Sherlock Holmes 2009, dirigido por Guy Ritchie, ganando un Globo de Oro y consolidando su regreso como uno de los actores más versátiles de su generación. En la vida personal, Downey encontró estabilidad. En 2005, se casó con la productora Susan Levin, a quien conoció durante las filmaciones de Gothika 2003. Susan se convirtió en su ancla, ayudándolo a mantener la sobriedad y a enfocarse en su carrera. Juntos, tuvieron 2 hijos, Eston 2012 y Avery 2014, y fundaron la productora Team Downey. Susan me dio una razón para vivir fuera de mí mismo, dijo Downey en una entrevista a People en 2015. Su transformación era evidente, el hombre que alguna vez lo perdió todo ahora construía una familia y una carrera envidiables. El impacto emocional de esta redención es imposible de ignorar. Downey no solo superó sus demonios, sino que usó sus cicatrices para dar profundidad a personajes como Tony Stark, que también lucha con traumas y arrogancia. El espectador se ve llevado a apoyarlo, a sentir el peso de su viaje y a celebrar su victoria. Pero, ¿protegería el apogeo de Downey de nuevos desafíos? La respuesta está en los años siguientes, cuando su carrera alcanzó nuevas alturas, pero también enfrentó nuevas polémicas. Entre 2008 y 2019, Robert Downey Jr. dominó Hollywood. Su interpretación de Tony Stark en películas como The Avengers 2012, Captain America, Civil War 2016 y Avengers Endgame 2019 lo transformó en un ícono cultural. Endgame recaudó $2.800 millones, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de la historia, y la frase "Soy Iron Man", dicha por Downey, se convirtió en un hito emocional para millones de fans. Fue el actor mejor pagado de Hollywood de 2013 a 2015, según Forbes, ganando hasta $80 millones en 2015. Fuera del MCU, Downey continuó brillando. Su actuación como Louis Strauss en Oppenheimer 2023, dirigida por Christopher Nolan, fue un punto de inflexión. El papel, que requería una intensidad contenida y diferente de sus personajes carismáticos habituales, le valió un Oscar como mejor actor de reparto en 2024, además de un Globo de Oro y un BAFTA. Necesitaba ese papel más de lo que él me necesitaba, dijo Downey a W Magazine. Su obsesión por Strauss, al igual que por Chaplin y Stark, reveló a un actor que se entrega de cuerpo y alma a sus personajes. Sin embargo, no todo fueron elogios.
Su elección para Tropic Thunder generó debate sobre el uso de blackface, aunque el contexto fuera satírico. Downey defendió el papel, argumentando que la película criticaba los excesos de Hollywood, pero la controversia persiste. Además, su decisión de regresar al MCU como Doctor Doom en 2024, tras dejar a Tony Stark, dividió a los fans. Algunos lo acusaron de vender su alma por un gran salario, mientras que otros celebraron su regreso al universo que lo consagró. No vuelvo por dinero, vuelvo por pasión, respondió en una entrevista a Variety. En la vida personal, Downey enfrentó desafíos con su hijo indio, que también luchó contra la adicción a las drogas, reflejando los problemas de su padre. Downey habló abiertamente sobre su deseo de ser un mejor modelo para sus hijos, admitiendo que el pasado me enseñó a nunca rendirme con quienes amo. Su relación con Susan siguió siendo su base, y Team Downey se expandió, produciendo proyectos como Señor y la serie de Simpes Ace 2024. Esta fase de Downey es un testimonio de su capacidad para reinventarse, pero también un recordatorio de que el éxito no borra las cicatrices. El espectador es invitado a reflexionar, ¿cómo equilibra Downey la presión de ser un ícono con las demandas de su vida personal? Su historia nos recuerda que la gloria viene con sacrificios, pero también con la posibilidad de una redención continua. En 2025, a los 60 años, Robert Downey Jr. es más que un actor, es un símbolo de resiliencia, talento y reinvención. Su fortuna, estimada en más de $300 millones, refleja su trayectoria de éxitos multimillonarios, pero es su influencia cultural lo que lo define. De Iron Man a Oppenheimer, Downey demostró que puede transitar entre taquillazos y dramas aclamados, conquistando tanto al público como a la crítica. Su productora, Team Downey, continúa invirtiendo en proyectos ambiciosos, como el remake de Vértigo de Alfred Hitchcock, donde también podría actuar. Actualmente, Downey se prepara para interpretar a Doctor Doom en Avengers, Secret Wars prevista para 2026, un papel que marca su regreso al MCU en un nuevo contexto. La decisión, anunciada en julio de 2024, generó debates intensos. Es el único que puede superar a Tony Stark, dijo el director Joe Russo, pero algunos fans temen que el papel opaque el legado de Stark. Downey, por su parte, parece confiado, Doom es un personaje complejo y estoy listo para sumergirme en él. En la vida personal, Downey mantiene una rutina estable con Susan y sus hijos, viviendo entre Los Ángeles y Nueva York. Continúa practicando Wing Chun y habla abiertamente sobre salud mental, inspirando a otros a buscar ayuda. Su relación con Indio ha mejorado, y se dedica a ser un padre presente para Easton y Avery. Mi mayor logro no es el Oscar, es mi familia, dijo en una entrevista a People en 2024. Sin embargo, Downey no está exento de críticas. Su elección de papeles controvertidos y su regreso al MCU plantean preguntas sobre sus motivaciones. ¿Busca legado o solo está capitalizando su fama? Su historia, sin embargo, sugiere que Downey nunca se conformó con lo fácil. Es un hombre que transformó el dolor en arte, el fracaso en triunfo, y sigue desafiando las expectativas. Lo que hace que el viaje de Downey sea tan cautivador es su humanidad. Es el héroe imperfecto que todos, de alguna manera, reflejamos, alguien que cayó, se levantó y sigue luchando. Su historia nos invita a reflexionar sobre nuestras propias batallas y a creer en la posibilidad de la redención. Entonces, ¿qué opinas? ¿Es Downey un genio incomprendido o un maestro de la reinvención? Deja tu comentario y únete a la conversación sobre el hombre que fue del infierno al corazón del mundo.